Evangelio de hoy miércoles 2 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 5, versículo 17 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad os digo. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace. Y le mostrará obras mayores que esta, para vuestro asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo. Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad os digo. Llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar. Porque es el Hijo del Hombre. No os sorprenda esto. Porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este pasaje del Evangelio según San Juan, nos revela el fundamento de su misión en el mundo. Su relación con el Padre es única, inseparable y eterna. Cuando dice, mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo, está declarando una verdad que escandaliza a sus oyentes. Los judíos de su tiempo entendían que Dios descansó en el séptimo día de la creación. Pero Jesús muestra que el obrar de Dios no cesa, porque sigue sosteniendo el mundo y guiando la historia de la salvación. Al afirmar que Él también obra, está revelando su naturaleza divina y su unidad con el Padre. Esta afirmación provoca indignación entre las autoridades religiosas porque, desde su perspectiva, Jesús no solo quebranta el sábado, sino que se iguala a Dios. En su mentalidad, Dios era absolutamente trascendente e inaccesible. Y la idea de que un hombre pudiera compartir su naturaleza les parecía una blasfemia. Sin embargo, Jesús no trata de suavizar su mensaje para evitar el conflicto. Al contrario, reafirma su identidad. Y deja claro que su misión no es independiente, sino que está totalmente ligada a la voluntad del Padre. El vínculo entre Jesús y el Padre es de una perfecta comunión. Jesús dice que no puede hacer nada por sí mismo, sino que actúa conforme a lo que ve hacer al Padre. Esto nos muestra que su autoridad no es tomada ni impuesta, sino recibida en un acto de amor y obediencia. En la humanidad,
El poder suele asociarse con la imposición y la autosuficiencia. Pero Jesús nos muestra un poder basado en la relación, en la unidad y en el amor. Esta enseñanza nos interpela, porque también nosotros estamos llamados a vivir en comunión con Dios y a buscar hacer su voluntad en nuestra vida. El amor del Padre por el Hijo es el centro de todo. El Padre le muestra todas sus obras y le da la autoridad para obrar en el mundo. Jesús no es solo un profeta o un enviado de Dios. Él es la manifestación plena de Dios en la historia. La grandeza de su misión no radica solo en sus milagros o en su enseñanza, sino en su identidad misma. Él es el Hijo, la palabra eterna hecha carne. En esta relación de amor encontramos la clave para comprender la obra de la redención. Jesús anuncia que el Padre le ha dado la capacidad de dar vida, así como él mismo la posee. Esta declaración es revolucionaria, porque en la tradición judía, solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Al afirmar que tiene en sí misma la vida, Jesús nos revela que no solo viene a enseñarnos o a guiarnos, sino a transformar nuestra existencia en su plenitud. No se trata solo de prolongar nuestra vida terrenal, sino de ofrecernos una vida nueva. Una vida que trasciende la muerte y nos introduce en la eternidad de Dios. El poder que el Padre ha otorgado al Hijo no se limita a dar vida, sino que también le ha concedido el juicio. Jesús será quien juzgue a la humanidad. Y este juicio no se basa en apariencias ni en la ley humana, sino en la verdad y en la justicia divina. Esto nos invita a reflexionar sobre la manera en que vivimos. Si Cristo es nuestro juez, debemos preguntarnos si nuestra vida está alineada con su enseñanza. Si realmente estamos respondiendo a su llamado con sinceridad y compromiso. Jesús insiste en que quien no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. En este punto, nos da una lección crucial. No podemos conocer a Dios si no reconocemos a Cristo. No basta con creer en una divinidad abstracta o conseguir normas religiosas. La verdadera fe implica una relación personal con Jesús. Un encuentro vivo con su persona. Sin esta relación, nuestra fe puede volverse fría, legalista o superficial. Pero cuando acogemos a Cristo en nuestra vida, todo cobra un nuevo sentido. La promesa de la vida eterna es el corazón de este mensaje. Jesús dice que quien escucha su palabra y cree en el que lo envió tiene vida eterna y no será condenado. Este anuncio nos llena de esperanza, porque nos recuerda que la salvación no es algo lejano o inalcanzable, sino un don que Dios nos ofrece aquí y ahora. La vida eterna no comienza después de la muerte, sino desde el momento en que abrimos nuestro corazón a Cristo y dejamos que su gracia transforme nuestra existencia. Jesús habla de una hora que ya ha llegado, en la que los muertos oirán su voz y vivirán. Aquí encontramos una doble dimensión. Por un lado, se refiere a la resurrección espiritual. ¿Qué ocurre cuando alguien pasa de la muerte del pecado a la vida de la gracia? Por otro lado, alude a la resurrección futura, cuando todos los que han muerto resucitarán para el juicio final. Esta enseñanza nos lleva a tomar conciencia de que nuestra vida no termina con la muerte, sino que estamos llamados a una plenitud que trasciende el tiempo. El Hijo tiene la vida en sí mismo, así como el Padre. Esta afirmación es clave para comprender la divinidad de Jesús. No es solo alguien a quien Dios ha elegido, sino que en su propia naturaleza posee la vida.
Su resurrección es la prueba definitiva de esta verdad. Porque vence la muerte no solo para sí mismo, sino para toda la humanidad. En Cristo encontramos la certeza de que la muerte no es el final, sino el paso a una realidad nueva. El juicio final es una verdad que nos desafía. Jesús dice que llegará el momento en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Unos para la vida eterna y otros para la condenación. Esta enseñanza nos llama a la responsabilidad, porque nos muestra que nuestra vida tiene consecuencias eternas. Dios respeta nuestra libertad, y nuestra respuesta a su amor define nuestro destino. No podemos tomar a la ligera la llamada de Cristo, porque en ella se juega nuestra eternidad. La justicia de Cristo no es como la justicia del mundo. Jesús juzga con verdad, sin parcialidad ni corrupción. Su juicio es el juicio del amor, de la misericordia y de la justicia plena. Esto nos da confianza, porque sabemos que seremos juzgados con verdad, y no según apariencias. Pero también nos llama a vivir con autenticidad, sabiendo que no podemos engañar a Dios, ni aparecer una fe que no vivimos realmente. Jesús no busca su propia voluntad, sino la del Padre. En esto nos da una lección de humildad y obediencia. Muchas veces queremos que Dios haga nuestra voluntad, en lugar de buscar su plan para nosotros. Sin embargo, la verdadera felicidad está en entregarnos a la voluntad divina, porque solo en ella encontramos nuestro verdadero propósito. Este pasaje nos invita a revisar nuestra relación con Cristo. ¿Lo reconocemos como el Hijo de Dios? ¿Vivimos según su palabra? ¿Estamos abiertos a su gracia? La fe no es una simple creencia, sino una respuesta viva y comprometida a su llamado. Jesús nos muestra que la vida eterna no es solo una promesa futura, sino una realidad que comienza cuando aceptamos su amor. Cada decisión que tomamos puede acercarnos o alejarnos de esa plenitud. La resurrección de los muertos es una certeza que nos llena de esperanza. Nuestra vida no se reduce a lo terrenal, sino que está orientada hacia la eternidad. El juicio de Cristo es el juicio del amor. No debemos temerlo si vivimos en su gracia, pero sí debemos tomarlo en serio y preparar nuestro corazón para el encuentro con Él. Jesús nos llama a vivir en comunión con el Padre, a confiar en su amor y a seguirlo con decisión. No podemos ser cristianos a medias. Debemos responder con todo nuestro ser a su llamado. El Evangelio de Juan nos presenta a un Cristo que no deja lugar para la indiferencia. Sus palabras nos confrontan y nos exigen una respuesta clara. En Cristo encontramos el sentido de nuestra existencia. Él es la fuente de la vida, la plenitud del amor y la certeza de la eternidad. En Él está nuestra salvación. Jesús nos invita a escuchar su voz, pero no de manera superficial, sino con un corazón abierto y dispuesto a la conversión. En muchas ocasiones, podemos oír su palabra sin permitir que transforme nuestra vida. Podemos conocer el Evangelio, asistir a la iglesia, incluso participar en actividades religiosas. Pero si no dejamos que su mensaje toque nuestras decisiones y nuestra manera de vivir, seguimos espiritualmente sordos. El llamado de Cristo es urgente. Su voz resuena hoy, en este momento, y nos llama a salir de nuestra indiferencia para abrazar la vida nueva que Él nos ofrece.
El poder de Cristo sobre la vida y la muerte no es solo un atributo divino, sino una manifestación de su amor infinito. No quiere que nadie permanezca en la oscuridad, sino que todos sean rescatados de la muerte espiritual. En la actualidad, muchas personas viven alejadas de Dios, atrapadas en la desesperanza, en la confusión, en la esclavitud del pecado. Sin embargo, Jesús sigue llamando. Sigue ofreciendo su perdón y su gracia. Su deseo es que todos vivan, que todos experimenten la plenitud de su amor. El juicio de Dios no es como los juicios humanos, que muchas veces están marcados por la injusticia, el favoritismo o la corrupción. Jesús nos asegura que su juicio es justo, porque está en plena comunión con la voluntad del Padre. Esto nos llena de confianza, porque sabemos que seremos juzgados con verdad, sin engaños ni errores. Pero también nos desafía, porque nos recuerda que Dios ve nuestro corazón, nuestras intenciones más profundas, no solo nuestras acciones externas. Nada está oculto para Él, y su justicia es perfecta. Cuando Jesús afirma que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, nos está revelando una verdad fundamental de nuestra fe: la resurrección de los muertos. Esto significa que nuestra existencia no termina con la muerte, sino que hay una realidad más allá de lo que podemos ver y comprender en este mundo. Muchas veces vivimos como si todo terminara aquí, como si la única preocupación fuera del bienestar material o el éxito temporal. Pero Jesús nos llama a mirar más allá, a vivir con la certeza de que estamos destinados a la eternidad. La vida y la condenación son los dos caminos que Jesús nos presenta. No hay una tercera opción ni un punto intermedio. Cada persona está llamada a tomar una decisión clara: seguir a Cristo y recibir la vida eterna, o rechazar su amor y enfrentar la separación definitiva de Dios. Esta enseñanza es fuerte, pero también es una manifestación del respeto de Dios por nuestra libertad. No nos obliga a elegirlo, pero nos muestra con claridad las consecuencias de nuestras decisiones. Jesús insiste en que no busca su propia voluntad, sino la del Padre. En esta afirmación encontramos la clave de su misión y el modelo para nuestra vida. En un mundo que nos enseña a buscar siempre nuestro propio interés, a imponer nuestra voluntad y a luchar por nuestros deseos, Cristo nos muestra que la verdadera plenitud está en entregarnos a Dios. Esto no significa perder nuestra identidad, sino descubrir nuestro verdadero propósito en el amor y la obediencia. En la sociedad actual, donde muchas personas rechazan la idea de un juicio divino, y prefieren pensar que todos tendrán el mismo destino sin importar sus acciones, la enseñanza de Jesús es un recordatorio claro de que nuestras decisiones tienen un peso eterno. Dios es amor, pero también es justo. No puede ignorar el mal. No puede tratar de la misma manera a quienes han vivido en comunión con Él y a quienes han rechazado su gracia. La misericordia de Dios es inmensa, pero requiere nuestra respuesta. La voz de Cristo es poderosa, capaz de dar vida a los muertos y de transformar los corazones endurecidos. A lo largo de los evangelios, vemos cómo su palabra tiene autoridad. Cómo sana a los enfermos, expulsa demonios y perdona pecados. Hoy, su voz sigue resonando en la Iglesia, en la Sagrada Escritura, en la Eucaristía y en cada acto de amor verdadero. No es una voz que impone, sino que invita.
que llama con paciencia y ternura, esperando nuestra respuesta libre. El que escucha la voz de Cristo y cree en el Padre tiene vida eterna. Este es un mensaje de esperanza, porque nos muestra que la salvación no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un regalo ofrecido a todos. No depende de nuestros méritos ni de nuestra perfección, sino de nuestra fe y nuestra apertura a la gracia de Dios. Incluso aquellos que han caído más bajo pueden encontrar el camino de regreso si escuchan con humildad la voz de Cristo y confiados en su misericordia. Jesús nos habla de una hora que ya ha llegado, en la que los muertos oirán su voz y vivirán. Esto nos muestra que la resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad que comienza en el presente. Cada vez que una persona se arrepiente, cada vez que alguien deja el pecado y se vuelve a Dios, experimenta una resurrección espiritual. Cristo no solo nos da vida después de la muerte, sino que nos da una vida nueva aquí y ahora. Una vida llena de sentido y plenitud. El poder del Hijo no es independiente del Padre. Jesús nos enseña que todo lo que tiene lo ha recibido del Padre, y que su misión es reflejar el amor y la gloria de Dios. Esto nos revela la profunda comunión que existe en la Trinidad, donde no hay rivalidad ni competencia, sino una entrega mutua de amor. En nuestra vida, muchas veces queremos ser autosuficientes, actuar por nuestra cuenta sin dependiente de Dios. Pero Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en vivir en comunión con el Padre, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene de Él. El amor de Dios es la base de toda esta enseñanza. No es un amor débil o permisivo, sino un amor que nos llama a la conversión, que nos invita a dejar atrás el pecado y a caminar en la verdad. En la cruz, Jesús demuestra hasta dónde llega ese amor. Entrega su vida para que podamos tener vida eterna. Esta es la gran prueba de su justicia y de su misericordia, porque nos ofrece la salvación a un precio infinito. La obediencia de Jesús al Padre es un ejemplo para nosotros. Muchas veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, especialmente cuando implica renuncias o sacrificios. Queremos que Dios se adapte a nuestros aviones, en lugar de nosotros adaptarnos a los suyos. Pero Jesús nos muestra que solo en la obediencia encontramos la verdadera libertad. Acepta la voluntad de Dios no es perder, sino ganar. Porque Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Jesús nos invita a confiar en su palabra, a no dudar de su amor ni de su poder. En un mundo lleno de incertidumbre y miedo, su voz es un ancla firme que nos da seguridad. Si realmente creemos en Él, no tenemos nada que temer. Ni la muerte, ni el juicio, ni las dificultades de la vida pueden separarnos de su amor si permanecemos fieles. El Evangelio de Juan nos presenta a un Jesús que no deja lugar para la indiferencia. Sus palabras son radicales. Nos confrontan y nos exigen una respuesta clara. No podemos quedarnos en una fe superficial o en una religiosidad vacía. Jesús nos llama a una relación personal con Él, a una entrega total de nuestra vida en sus manos. Jesús nos muestra que la verdadera vida está en Dios. Todo lo demás es pasajero. Pero quien se une a Cristo encuentra la fuente de la vida eterna. No se trata solo de una promesa para el futuro, sino de una realidad que transforma nuestra existencia desde ahora. El juicio de Cristo es el juicio del amor. No debemos temerlo si vivimos en su gracia.
pero sí debemos tomarlo en serio. Y preparar nuestro corazón para el encuentro con Él. Jesús nos llama a vivir en comunión con el Padre. A confiar en su amor y a seguirlo con decisión. No podemos ser cristianos a medias. Debemos responder con todo nuestro ser a su llamado. La enseñanza de Cristo en este pasaje es una invitación a la esperanza, pero también a la responsabilidad. No basta con escuchar. Debemos responder con obras concretas de amor y fidelidad. Jesús nos ofrece la plenitud de vida. Su llamado es un llamado a la conversión, a la fe, a la confianza en su poder. En Él encontramos nuestra salvación, propósito nuestro y nuestra eternidad. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.